Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. En el día de hoy vamos a enfocar la segunda parte de la epístola a los Gálatas y estamos en el proceso de refutar las enseñanzas de Pablo, porque sabemos que no están acorde con las escrituras hebreas, con la Biblia. Y vamos a mirar algunas de las cosas que están aquí y continuamos exponiendo algunos de los apartes de los conceptos principales que él está exponiendo aquí en el libro de Gálatas. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a cubrir capítulo 4, 5 y parte del capítulo 6, aunque no tiene mucho. Vamos a ir al versículo 4, del 4 al 6, y entonces, Gálatas capítulo 4, comencemos con el versículo 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué querrá decir Pablo acá? Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuál es la esclavitud de la cual habla Pablo? Obviamente él se está refiriendo a la esclavitud de la Torá, porque para él la Torá o la ley de Moisés es esclavitud. Ejerce un yugo y las personas que están bajo la ley, para él están bajo esclavitud. Así que él habla de estar bajo esclavitud cuando eran niños, bajo los rudimentos del mundo, las costumbres, cosas del mundo que vamos más adelante a ver que esto tiene un toque de gnosticismo. Y vamos a ver a qué se refiere el gnosticismo. En el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí nos vamos a demorar un poquito, porque vamos a ver cuáles son las implicaciones de la afirmación aquí en el Nuevo Testamento, más específicamente en esta carta a los Gálatas, donde Pablo dice que Jesús nació bajo la ley. Entonces, si asumimos un nacimiento, y aquí estamos viendo que Pablo está diciendo que el tiempo del cumplimiento es cuando vino Jesús. Entonces vamos a mirar qué quiso él decir cuando dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Primero que todo, ya hemos cuestionado el concepto de hijo, porque Dios no tiene un hijo, y si lo tiene tendría que ser Israel, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces no hay un hijo que Dios haya hecho por nombre que él es su hijo. Ya hemos visto varias veces que el hijo de Dios en el Tanaj, en la Biblia hebrea, es Israel. Bueno, sin embargo, continuamos con el concepto neotestamentario. Y dice que nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si asumimos un nacimiento sin la ayuda de un hombre, porque vamos a ver que en Mateo, en el libro de Mateo, los 2 primeros capítulos, se habla del nacimiento virginal. Entonces, por eso Pablo dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, tenemos el problema de que Jesús no nació de acuerdo a la ley. Su nacimiento, según el Nuevo Testamento, viola las leyes de la Torá, que especifican qué constituye adulterio. Porque Miriam, según el Nuevo Testamento, no concibió de su prometido José. Pues eso es lo que nos dice Mateo. Por lo tanto, cometió adulterio bajo la ley. Y esto, la referencia la tenemos en Deuteronomio capítulo 22. Así que como resultado, la afirmación cristiana de que Jesús nació de una mujer comprometida con un hombre
pero que tenía a Dios como su padre, debe considerarse como una unión adúltera. La ley de Dios no le permite seducir a una doncella ni siquiera por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál sería el valor de un código moral que es violado por Dios mismo? La seducción de una mujer por un Dios encaja, en el menor de los casos, en el ámbito de la mitología pagana. Tal declaración hecha en referencia al Dios de Israel es una abominación. Eso va en contra del Eterno. Entonces, no podemos aceptar, o sea, por lo menos, si Jesús, como dice Mateo, en los 2 primeros capítulos de Mateo, fue concebido por el Espíritu Santo, entonces no tuvo un padre biológico. Entonces no puede ser el Mesías tampoco, porque no es descendiente de David, por línea paterna. Y tenemos ese problema, o ellos tienen ese problema, ustedes los cristianos tienen ese problema. Entonces, ¿cómo le dicen a Jesús el Cristo, el Mesías en el Nuevo Testamento, si no clasifica para Mesías? Además, si ustedes quieren saber cuál es la verdad de este problema surgió a raíz de la inserción de los primeros 2 capítulos del libro de Mateo al antiguo Mateo. El primer Mateo que hubo no tenía el nacimiento virginal. Entonces, quisieron introducir el nacimiento virginal. ¿Para qué? Para proteger el concepto del pecado original, para quitar el pecado de Jesús, según la teología paulina, que él nacía con, que todo ser humano nace con pecado original. Eso no es bíblico. Y entonces la iglesia, para evitar eso, pues se inventó el nacimiento virginal. Entonces dijo que no, que Jesús nacía, no tuvo padre biológico, así que él no pudo heredar el pecado original. Pero eso llevó a otra cosa. ¿A qué? A que no clasificara como Mesías, porque no tenía un padre biológico. Tremendo problema que tienen ahí. Entonces esos 2 capítulos fueron insertados mucho tiempo después de que el original de Mateo fuera escrito por Mateo, porque en el libro de Mateo original, que lo tenían los ebionitas, ellos dicen que ahí no había nada de nacimiento virginal. Así que ese es el Nuevo Testamento. Tiene adiciones, tiene errores de contextualización, de traducción, de edición. Bueno, pero entonces aquí tenemos que lo que Pablo dice que nacido de mujer, pues tiene una contrariedad. Bueno, luego dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo esto no tiene ningún fundamento en las escrituras hebreas. No hay. En las escrituras hebreas no se nos dice que iba a venir un Mesías en el 4.º milenio, que iba a ser el Hijo de Dios. En ninguna parte se menciona eso. No encontramos ningún fundamento para eso. Así que lo que Pablo está diciendo acá, pues tenemos que mirar de dónde lo sacó Pablo. ¿Cuál era la mentalidad de Pablo? Y eso vamos a indagar un poco más adelante. Bueno, entonces aquí Pablo está recriminando a estos discípulos que él tenía en Galacia, que después de una ausencia de él parece que estaban regresando otra vez a estudiar la ley de Moisés o el judaísmo, qué sé yo. Entonces dice en el versículo 9, capítulo 4, versículo 9: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Por qué Pablo critica a estos gentiles que estaban regresando o que estaban dejando la predicación de Pablo? Porque él se fue y los dejó, y ellos comenzaron a regresar a mirar o a estudiar la Biblia hebrea. ¿Por qué Pablo les dice que ellos regresaron a los nuevos y débiles y pobres rudimentos?
¿A qué se refiere Pablo con débiles, pobres rudimentos? Dice, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Pablo ve la Torá, como ya dije anterior, como una ley de esclavitud. ¿Por qué la ve como ley de esclavitud? Porque Pablo tenía en mente de que el ser humano no puede obedecer la Torá, que es incapaz. Y como es incapaz de obedecer la Torá, entonces tampoco la Torá justifica. Pero que la Torá sí exige de la persona un cierto cumplimiento. Y eso es verdad, pero hay que tener en cuenta que lo que la Torá nos exige, el ser humano sí lo puede cumplir, como ya lo hemos visto en Génesis 4, versículos 6 y 7, y también lo tenemos en Ezequiel, capítulo 18, que el ser humano puede cumplir los mandamientos. Entonces, aquí no veo yo dónde está la esclavitud. Luego dice en el versículo 10, mas ahora conociendo a Dios, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo está criticando ¿qué? Si él dice que ellos están guardando ciertos días, ciertos meses y los tiempos y los años, tiene que estar hablando del día, tal vez del día de que observa en el judaísmo, del Shabbat. De pronto está guardando los novilunios, los Rosh Hodesh. También está hablando de los tiempos, los Shemitah o los jubileos, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo como que los está criticando porque ellos están comenzando a guardar estos días o a tenerlos en cuenta. Ahora, quienes deseen guardar los sábados y festivales de la Torá son subordinados, según Pablo, a los espíritus mezquinos de los elementos. Esto es muy gnóstico. Una expresión gnóstica de las fuerzas inferiores de la naturaleza. Y aquí Pablo muestra un desprecio hacia la observancia de algunos mandamientos de la Torá. Sumado esto a la creencia gnóstica de una salvación traída por un visitante celestial, nos muestra a Pablo como un gnóstico moderado. Bueno, aquí ya como que lo vamos definiendo. ¿Por qué? Porque Pablo adoptó la creencia de que el ser humano es incapaz de hacer obras para salvarse. Por eso él dice que por las obras de la ley nadie será salvo. Entonces Pablo cambió la eficacia y la justificación de la Torá, de la obediencia a la Torá, por una fe en Cristo o un Mesías. Y por eso ya en el cristianismo decían que ya la ley no tenía ningún valor, porque ya había venido Cristo. Bueno, vamos entonces a continuar con la temática del capítulo 4. En el mismo capítulo 4 de Gálatas, versículos 21 al 31, tenemos una alegoría, la alegoría de Sara y Agar. Una alegoría es algo que pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por las personas. Entonces aquí vemos que Pablo está tomando a dos figuras, a la figura de Sara y a la figura de Agar, la esclava. Y obviamente habría que mirar esa parte y vamos a leerla para que ustedes puedan más o menos tener en preciso qué es lo que estamos mirando. Estamos en Gálatas capítulo 4 versículo 21. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Sabemos que el que tuvo de la esclava fue Ismael y de la libre fue Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, esta es una alegoría, porque está tomando dos figuras bíblicas y está tergiversando lo que realmente está escrito. Este pasaje tiene mucho del tono de los escritos gnósticos, ya que mira a la Torá o a la ley de Moisés como una ley de esclavitud, contrario a nuestra tradición judía, que valoramos la Torá como la ley de la libertad. Esta reinterpretación de la Biblia hebrea, como sucede en los escritos gnósticos y ahora expresada por Pablo, es una forma perversa de presentar algo que no está escrito como se quiere representar. No hay nada más claro en la Biblia que el hecho de que Sara, y no Agar, es la madre física y espiritual de la nación de Israel, porque eso es lo que dice la Escritura. Esta narrativa bíblica nos señala cómo fueron removidas algunas ramas de la familia semítica para formar otros grupos o naciones, ya que de la numerosa descendencia de Abraham solamente Isaac es escogido, mientras que Ismael, el hijo de Agar, llega a ser progenitor de los no escogidos, pero no rechazados, o sea, de los árabes. Lo mismo sucedió con Esaú, quien vino a ser el progenitor de la nación edomita. Pero el considerar, así sea por un momento, a los judíos o a Israel y el pacto sinaítico como provenientes de Agar es una aberración, es una mala interpretación, ya que eso no es lo que está escrito en la Biblia. Y esto se considera como una alteración gnóstica de la Biblia. Pablo evita afirmar que está alterando la narración bíblica al decir que esta es una reinterpretación suya y es una alegoría. Pero está tratando de dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que está tratando de dar Pablo? Pablo está diciendo que el contraste entre Sara y Agar prefigura el contraste entre el pacto del Sinaí y el de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ¿cómo es que la matriarca de Israel está siendo separada de su descendencia, aquí Sara, y está siendo unida a la iglesia cristiana? Eso no tiene, o sea, eso no cabe en ninguna mente. Y Sara se convierte en una figura protocristiana, y el pacto del Sinaí viene a ser como un evento árabe. ¿Por qué? Porque él está tomando a Agar, que se asemeja al pacto sinaítico. ¿Y qué era lo que Pablo quería decir? Que ese pacto sinaítico es el que lleva a la esclavitud. Entonces, obviamente que cuando habla en Isaías 54, que vemos acá a lo que se refiere el tema de que estamos hablando, Pablo está tratando de poner a Sara más cerca de la iglesia cristiana y alejarla de su original narrativa bíblica de que era la madre de Israel y del judaísmo. Y la está poniendo como si ella estuviera en el cielo o los descendientes de ella en el cielo por la obra de Cristo. Esto está completamente patas arriba, digamos. Ahora, en el versículo 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Está hablando, en Isaías está hablando de Sara, y está hablando de la descendencia de ella, que es Israel. Y es en el capítulo 54 de Isaías, está esperando
los descendientes de Israel, está esperando el regreso de todos los israelitas que estaban en el mundo. Luego es el regreso de todo Israel a su tierra. Eso es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 54 de Isaías, que es lo que prosigue a la interpretación de la alegoría de Pablo. Así que no tiene ningún sentido, y lo estamos tomando porque está en el libro de Gálatas, capítulo 4. Así que así era como Pablo pensaba. Pablo pensaba que como él veía el judaísmo como estando en esclavitud, porque él tomaba la Torá como una ley de esclavitud. Entonces, él dijo, si es una ley de esclavitud, vamos a decir que es Agar, que fue la esclava, la sierva de Sara. Y Pablo dice, como nosotros somos de Cristo, entonces estamos gozando de una libertad, que no estamos bajo la Torá, y nuestra salvación está en la Jerusalén de arriba, y la Jerusalén de arriba para él era los descendientes de Sara, o sea, los cristianos. Entonces, obviamente que esto es completamente absurdo, y aún así sea una alegoría. Pero bien, esa es la explicación. Bueno, continuamos y estamos viendo que lo que Pablo está diciendo es que la Torá no tiene eficacia, la Torá no puede salvar, la persona no se puede justificar con obediencia a la Torá. Entonces, que por eso era necesario que Cristo viniera y muriera. Ese tipo de pensamiento es gnóstico. Digo gnóstico. En el gnosticismo se cree que la humanidad está destinada a un mundo de condenación y que solamente el conocimiento, que alguien descienda con conocimiento para impartirlo, y que aquellos que pueden acceder a ese conocimiento, que es la neuma en griego, se refiere como al espíritu, algo espiritual. Ellos sí podrían ser salvos. Eso es la línea gnóstica del pensamiento de Pablo, pero no es la única línea. Pablo tenía otra línea de pensamiento que vamos a ver que redunda en lo que tiene que ver con las religiones de misterio. Entonces, vamos a ver eso en un momento. Bueno, en el capítulo 5 necesitamos abordar, en el capítulo 5 tenemos la circuncisión, que es la circuncisión. Pablo habla contra la circuncisión porque él rechaza la circuncisión y a los gentiles les predica que no se circunciden. Vamos a ver cómo lo pone. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cómo usted entiende que Cristo nos hizo libres y nos dio una libertad? ¿Libertad de qué? ¿Y para qué? Porque en lo que nosotros podemos saber en los escritos bíblicos, Jesús no cambió nada de la Torá. Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué libertad se está hablando? No es entendible. Ahora, dice, y no estéis ahora sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Obviamente que él dice que no se circuncide porque si la persona se circuncida está rechazando el don de gracia de Dios, según Pablo, al haber mandado a su hijo para que muriera por los pecados del mundo. Entonces, ¿para qué la circuncisión? Pero continúa, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aquí, hablando del Espíritu, es un concepto muy gnóstico, el Espíritu. El Espíritu es un concepto que dice que va más allá del bien y el mal. Pero esto del Espíritu, nosotros aguardamos por el Espíritu, por fe, la esperanza de la justicia. ¿Usted cómo entiende eso? ¿Cómo lo entiende? Es un lenguaje sumamente subliminal, es un lenguaje sumamente
gnóstico. Porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Dónde lo dejamos? ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a nuestro Creador si no obedecemos sus mandamientos? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la circuncisión es la señal del pacto abrahámico. Entonces, mal hecho de Pablo haberles dicho a las personas que son descendientes de Abraham solo por fe, sin la circuncisión. Eso no puede ser, porque la circuncisión es la señal del pacto abrahámico. Bueno, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, en el versículo 12, aquí como está escrito en la Reina Valera, está muy decentemente escrito, porque cuando se mira el griego, en lo que fue escrito esto, dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, ojalá se castraran los que os perturban, o sea, los que les exigían la circuncisión. O sea que Pablo les está quitando el derecho de elección a las personas. Los está casi que obligando a pensar como él. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Exactamente. ¿Qué tenemos acá? Si yo dejo la Torá o la ley de Moisés a un lado, si yo no tengo ley, si no vivo bajo la fe en alguien que murió por mí, yo no tengo realmente ninguna demanda para ser obediente a nada. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, porque esa persona se considera salva. Entonces, ese concepto de que una persona se considere salva la puede llevar a cometer cosas que están fuera del concepto de una libertad que no lo lleve a la condenación. Es decir, pero si yo obedezco la Torá, yo no puedo. O sea, yo no puedo desviarme de la verdad. Yo no puedo cometer libertinaje. Yo no puedo abusar de mi cuerpo, de mis sentidos, ni del prójimo, ni del eterno. Porque la Torá me exige una cierta disciplina. Pero el que cree en Cristo y no en la Torá, para esa persona puede hacer lo que quiera. Y el hacer lo que quiera la puede llevar a perderse. ¿Por qué? Porque no tiene ningún reglamento. No está viviendo una vida que le exige. La Torá nos exige, pero la Torá nos exige para hacernos mejores personas. Y seremos mejores personas. Ese es el objetivo de la Torá. Hacer de la humanidad una humanidad mucho más consciente de cada uno, de los derechos y los deberes de cada uno. Pero si yo no tengo ningún mandamiento que obedecer, pues yo hago lo que yo quiera. Sería un mundo de anarquía. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ojo, él no dice que la ley se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está muy bien, eso es parte de la ley. Digamos que es la mitad de la ley. Y la otra mitad es amar al Eterno, amar a nuestro Dios, amar a nuestro Creador, porque eso Él lo exige. Pero el amor a nuestro Creador lo manifestamos a través de la obediencia. No pensando y no haciendo. Bueno, esto tenemos en el capítulo 5, el tema de la circuncisión. Y vamos a hablar un poquito de las creencias de Pablo.
Es decir, vamos a decir que el gnosticismo, Pablo tuvo que pedir prestado de tres corrientes. Una, del judaísmo, porque Pablo se fija en la Torá para criticarla, para cambiarla, para alterarla, etc. Del gnosticismo. El gnosticismo creía que la humanidad estaba perdida, que necesitaba un ser celestial que viniera y le diera conocimiento y que a través del conocimiento la gente que era escogida o beneficiada con ese conocimiento podría salvarse. Que este mundo estaba creado por un demiurgo. Un demiurgo es un creador que no es Dios, es un Dios inferior. Eso es lo que el gnosticismo predica. Entonces, y que el gnosticismo rechaza, obviamente, la Torá, porque dice que eso está hecha para conceptos materiales, y el gnosticismo se basa en conceptos puramente espirituales. En fin, entonces decimos que el gnosticismo es una doctrina religiosa, esotérica y herética, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. O sea, unos escogidos, unos elegidos. El gnosticismo presenta una distinción entre el Dios más alto e incognoscible y el demiurgo, o sea, el creador del universo material. Los gnósticos consideraban que la parte más esencial del proceso de salvación era este conocimiento personal, en contraste con la fe como una perspectiva en su visión del mundo. Entonces, obviamente que el gnóstico mira todo lo que es espiritual, pero sabemos que el ser humano y la Torá nos lleva a la acción. Hay que hacer, hay que mostrar, hay que demostrar la obediencia. Bueno, los gnósticos no simplemente desprecian la ley como lo hizo Pablo, en realidad despreciaban la ley como algo esencialmente inferior a la gnosis. Gnosis es conocimiento, porque la ley estaba indisolublemente conectada con las actividades del cuerpo, a diferencia de lo espiritual. El ser espiritual estaba por encima de la operación de la ley moral, es decir, estaba más allá del bien y del mal. Ahora, en el judaísmo, el punto de la vida está en la lucha. La lucha más que en la recompensa. Mientras que para Pablo la recompensa se había convertido en el sustituto indispensable de la lucha, que él considera desesperada y por tanto inútil, que no importa lo que el ser humano haga, de nada le va a servir. La doctrina paulina está basada en tres grandes corrientes que él mezcló en su brebaje para terminar con su enseñanza mitológica, lejos de la verdad de la Biblia. En el mito gnóstico, el portador del diagnóstico, o sea, el ser que viene de arriba, y su principal propósito es traer la gnosis, o sea, conocimiento, que es el conocimiento secreto de una naturaleza mística o mágica, para que el iniciado pueda emprender el camino espiritual que le lleve lejos del dominio de los poderes inferiores. Por tanto, no hay motivo de sacrificio en el gnosticismo. El gnosticismo no creía en el sacrificio. El Salvador no viene a la tierra a actuar como un sacrificio para la humanidad, sino para traer conocimiento, si es que son aptos para recibirlo. Eso es la línea del gnosticismo. En el cristianismo paulino, por otra parte, la gnosis, que es el Salvador trae no es más que el conocimiento del poder salvador de su propia muerte. Funciona como un sacrificio, pero solo si el iniciado es consciente de su poder de sacrificio y lo comparte por fe en la experiencia del sacrificio del Salvador. El principal elemento no gnóstico se derivó de las religiones de misterio. Es decir, el otro elemento que Pablo adopta, aparte del gnosticismo, es un elemento que está en las religiones de misterio. Y fue aquí
de donde Pablo derivó su idea de Jesús como un Dios moribundo y resucitado, que confiere salvación e inmortalidad a través de una participación mística en su muerte y resurrección. En el cristianismo paulino, la gnosis que el Salvador trae no es más que el conocimiento. Así que el descenso a la materia del divino Salvador fue parte de ambos mitos. Pero con los gnósticos este descenso fue suficiente sacrificio y se llevó a cabo solo porque la impartición de la gnosis o conocimiento sería imposible si esa persona no hubiera descendido. Pero para Pablo, con su mente llena de imaginería, de sacrificios, con su convicción del poder salvador del desprendimiento de sangre y el sufrimiento de torturas, obviamente derivadas de su experiencia en Tarso, cuando él era joven, con respecto al culto de Atis, que era el dios en ese momento, en esa época. Tal impartición incruenta de secretos fue insatisfactorio. Tenía que haber una agonía cósmica para responder a la agonía de su propia alma. Pablo estaba sufriendo de algo interno y de algo externo, porque él lo manifiesta que estaba sufriendo de una enfermedad. No se nos aclara cuál es. Pero internamente sabemos que él tenía un conflicto muy grande internamente. Por lo tanto, se apartó de la sofisticación y de la intelectualidad de los gnósticos a la imaginería primitiva de los cultos de misterio, derivados de ritos prehistóricos de sacrificios humanos. Y a Pablo le llamó la atención esto. La imagen de un Jesús crucificado le llamó la atención. Por tanto, en la mente de Pablo había una fusión real entre el gnosticismo y la religión de misterios. Y esto no tenía precedentes. Del gnosticismo vino la imagen de un mundo en la oscuridad, anhelando salvación, en la que desciende una figura del mundo de la luz. Esta figura camina por el mundo dispensando sabiduría salvadora, atrayendo a unos. Ahora, de las religiones de misterio viene la historia de la muerte del Salvador, abrumado por las huestes del mal. Sufre una muerte cruel, pero esta misma muerte es la fuente de salvación. Luego, combinando esos dos conceptos, vemos que Pablo satisfizo lo que su mente tenía en conflicto, porque él era una persona que no podía dominar el pecado, que tenía una enfermedad física y que sufría mentalmente de un deseo que no encontraba, no tenía una salida. Debemos decir que ni el gnosticismo solo ni la religión de misterio sola podía haber producido este poderoso mito, porque el gnosticismo, como hemos visto, carece del concepto del sacrificio divino. No lo tiene. La religión del misterio, por otro lado, no tiene ingredientes del mito paulino. No concibe el mundo como un oscuro infierno en el que desciende el Dios, ni concibe la salvación que se ofrece como un rescate. Típicamente, la religión de misterio ofrece la inmortalidad como una especie de bonificación para los iniciados. O sea, los que nacen de nuevo. Bueno, sin embargo, el mito paulino no se compone meramente de gnosticismo y la religión de misterios. Un tercer ingrediente era necesario para convertirlo en el mito más convincente conocido, y este es el ingrediente del judaísmo. Entonces, Pablo tomó prestado de tres corrientes: del judaísmo, del gnosticismo y de las religiones de misterio. El propósito de la ley o la Torá, según Pablo en Gálatas y en otros lugares, no es para enseñarnos a comportarnos. Porque fíjese que en otra parte dice que la Torá sirvió para fijarnos en ella y para ver nuestra pecaminosidad. Y una vez que la hayamos visto, teníamos que ir a la imagen de Cristo, del Mesías sufriente, para recibir el perdón de pecados y así obtener la salvación. Entonces, Pablo dice que la ley
no es para enseñarnos a comportarnos, sino para convencernos de la naturaleza desesperada de nuestra situación moral. Porque al darnos un modelo de lo que sería un buen comportamiento, nos muestra cómo somos de incapaces de tal comportamiento en el estado maligno de nuestra naturaleza humana. Quiere decir que nosotros no podemos sobrepasar nuestra mala inclinación, que no podemos dominar el pecado. Pero la Biblia dice que sí podemos dominar el pecado, que podemos hacer bien y podemos hacer mal, pero podemos dominar la inclinación al mal. Pero Pablo precisamente está en contra de eso. Entonces, según Pablo, dice que la Torá solamente nos va a mostrar lo malo que somos, lo malo que estamos, lo perdidos que estamos, porque no podemos hacer nada más. Pero sabemos que en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, Dios, hablando con Caín, le dice que él puede dominar el pecado. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, el Eterno dice lo mismo. Dice que la persona que se convierta de sus malos caminos vivirá. Ese vivirá se salvará, será redimido. Ahora, ¿por qué en el gnosticismo también el problema no es la instrucción sobre cómo comportarse, sino la salvación? Por otro lado, existen algunas diferencias entre el antinomianismo. Antinomianismo es un término que desecha todo lo que está escrito de Pablo, y el del gnosticismo. Los gnósticos no simplemente desprecian la Torá como lo hizo Pablo, en realidad despreciaban la Torá como algo esencialmente inferior al conocimiento, porque la ley estaba indisolublemente conectada con las actividades del cuerpo, a diferencia de lo que obviamente es espiritual. Así que, ¿qué es lo que tenemos como resumen de lo que hemos visto? Que lo que Pablo está escribiendo es producto de la fantasía mental y de su defecto físico de no poder sobreponerse a ellos, de no poder dominar el pecado, como nos lo dice en Romanos capítulo 7, versículos 14 al capítulo 8. De no poder dominar el pecado, entonces él tenía que encontrar un ser divino o crear una divinidad como la creó en Jesús, para ponerlo a él a que le perdonara los pecados que él no podía dominar, porque él se sentía incapaz. Como él se sentía incapaz de dominar el pecado que tenía, que no nos lo dice cuál era, entonces enseñó eso, y enseñó que el ser humano es incapaz de obedecer a los mandamientos de Dios. Así que ese es el brebaje que Pablo le está dando al cristianismo. 3 corrientes: un judaísmo mal interpretado a través del Tanakh, de la Biblia hebrea; una corriente de gnosticismo dualista; y unos conceptos de la religión de misterios. Ese es el brebaje de Pablo, que terminó construyendo una nueva religión que se llamó el cristianismo. Muchas gracias.